Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un conversatorio muy interesante. Hoy tenemos un invitado muy especial, quien tiene una alta incidencia internacional por el prestigioso medio de comunicación que dirige, y es el periodista Miguel Otero, quien es presidente del periódico El Nacional de Venezuela, el periódico que tiene más prestigio en ese país, uno de los que tiene una actividad periodística más longeva y también uno de los periodistas más importantes de América Latina. Con él vamos a tocar los temas de cómo se desenvuelve el país de Venezuela, el gobierno y también las contradicciones del régimen de Nicolás Maduro ante el tema de la salud de Venezuela. Muchas gracias, Miguel Otero, por participar en este conversatorio, y yo quiero iniciar el conversatorio preguntando: ¿cuál es su opinión ante las declaraciones de Nicolás Maduro, que dice que el coronavirus, literalmente dice, esa arma que se utilizaría para no solo contra China, sino contra todos los pueblos del mundo, y Venezuela saldrá airoso frente a esa amenaza? ¿Cómo usted ve eso desde su punto de vista? Bueno, yo diría que esta frase de Maduro diciendo que el coronavirus está siendo utilizado contra China y contra los pueblos del mundo es un poco la campaña que han desatado por las redes los chinos, los iraníes, y que ya están denunciadas porque son una lluvia infinita de fake news, utilizando bots y utilizando páginas en español automatizadas que ellos han creado, cuando en la práctica lo que se sabe y que es lo más probable es que ese virus ha sido creado en un laboratorio en China, y que además ese laboratorio tuvo financiamiento de otro laboratorio en los Estados Unidos, lo cual es una verdadera historia bizarra. Pero lo que es sospechoso es cómo los chinos ocultaron aquello, cómo pasó tiempo antes de que ellos le avisaran al mundo y le avisaran al Organismo Mundial de la Salud, que además el presidente de esa Organización Mundial de la Salud es una persona apoyada por los chinos. Entonces, siempre da la impresión de que el discurso del presidente de la Organización Mundial de la Salud está en concordancia con los chinos, y que detrás de esto hay toda una historia que más bien apunta a que eh, este virus nació en China, y nació o ya sea por, por una falla de contaminación en un laboratorio, pero detrás de eso también hay la fabricación de virus para ser utilizados como fines bélicos. Nunca se sabrá, por lo menos en lo inmediato, nunca se sabrá qué pasó ahí, pero la sospecha no es que fue un virus creado por Occidente para perjudicar a los pueblos del mundo y a los chinos. Eso sí no tiene ningún asidero. Otero, ¿cómo está el sistema de salud en Venezuela en estos momentos de esta pandemia, que como un efecto dominó replica en el mundo y cae también sobre Venezuela? El sistema de salud en Venezuela es un sistema colapsado. Los hospitales en Venezuela, para empezar, no tienen los elementos más básicos que tiene que tener un hospital: agua, luz, funcionamiento de todo tipo, higiene, medicina. Entonces son unos hospitales que están en el suelo. Ese es el sistema de salud. Y al lado de eso hay un arreglo que ha hecho Maduro con los cubanos, donde hay un sistema paralelo manejado por los cubanos, con una cantidad enorme de médicos, de los cuales se sospecha que no tienen la formación adecuada, y que esto hace que en Venezuela
tener una enfermedad crónica o cualquier tipo de enfermedad es un peligro porque las condiciones de curación de salud en Venezuela son de las más bajas en América Latina. De Venezuela se han ido aproximadamente 40.000 médicos. El sistema de salud chileno está formado por médicos venezolanos, igual en Ecuador, igual en muchos países. Los médicos se han ido de Venezuela básicamente por las condiciones y por los salarios, que son unos salarios absolutamente ridículos. Y entonces esto hace que no haya manera de que funcione un sistema de salud. El sistema de salud venezolano es uno de los sistemas de salud peores del mundo, si no el peor, con unas infraestructuras que fueron construidas, unas infraestructuras muy modernas, pero que están en el suelo por falta de mantenimiento y porque no hay los recursos ni de medicina, ni de personal, ni de utilización técnica para que funcione. Entonces, ese es uno de los problemas más graves que vive Venezuela. Nos gustaría en esta parte que edifiquemos al público en general, nacional e internacional, con el significado que tiene del coronavirus al hambre, la pandemia que viene, de un prestigioso artículo que usted escribió sobre esa parte. La frase del coronavirus al hambre es muy significativa en Venezuela, porque así como el coronavirus en Venezuela no ha llegado con la misma fuerza que en otros países por el aislamiento del país, el tema del hambre es algo que está llegando de una manera brutal. Ya Venezuela tenía problemas de desnutrición y de falta de alimentos en periodos pre-coronavirus, pero ahora resulta que no hay gasolina, siendo Venezuela el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y que tiene una de las refinerías más grandes del mundo también. Esas refinerías, pues tiene varias, tiene 4, esas refinerías están todas paradas, todas desmanteladas por falta de mantenimiento, por mala gerencia, porque ha sido un desastre la gestión pública para la refinería. Entonces, la gasolina que consume en Venezuela es una gasolina importada, pero además no tiene divisas, no puede importar lo que necesita. Y los pocos suministros de gasolina, pues lo absorben los militares, los órganos represivos, los funcionarios del gobierno, en fin, algunos, o sea, se discrimina el tema de la gasolina. Y hay una gasolina que no le llega a los transportistas de alimentos, que es fundamental. Para que lleguen los alimentos a las ciudades, tienen que venir esos alimentos de zonas agrícolas. Esa gasolina no existe. Entonces se han perdido las cosechas, no llega el suministro de comida y los venezolanos están dependiendo de unas cajas CLAP. Unas cajas CLAP que son unas cajas de alimentos que distribuye el gobierno. Estamos hablando de millones de cajas CLAP, pero que son insuficientes porque lo que tienen son carbohidratos, no tienen proteína. Entonces esas cajas CLAP lo que están produciendo es un problema de desnutrición terrible en el venezolano. Ya este tema no es nuevo, tiene meses así, y de hecho hoy en día con la represión el gobierno va contra los médicos que dicen lo que está pasando con el coronavirus, pues va peor con los médicos que dicen que hay casos de desnutrición. Son cifras que el gobierno oculta. Entonces, en Venezuela no hay fuentes de trabajo, la mayor parte de la población depende de una economía informal que en estos momentos está detenida porque está el país en cuarentena, no tienen otras fuentes de ingresos, el poco trabajo formal que hay está totalmente paralizado y los suministros de alimentos están también detenidos. Entonces, lo que viene para Venezuela es verdaderamente una tragedia en cuanto al hambre. Vimos una publicación en el medio internacional ABC donde dice que Diosdado Cabello ordena perseguir a los académicos venezolanos por revelar cifras del COVID-19. Como presidente del prestigioso medio más importante de Venezuela, El Nacional, ¿qué matiz le da Miguel Otero a la publicación política o afirmativa en estos momentos de pandemia? En cuanto a la persecución anunciada por el gobierno
en este caso por Diosdado Cabello, por el régimen, a los académicos de ciencia física y matemáticas, pues es simplemente que como académicos ellos elaboraron un informe sobre lo que está pasando con el coronavirus. Por supuesto, son científicos, ellos ponen la verdad de acuerdo a los datos que tienen. Eso significó que fueron amenazados por el régimen de que iban a ir todos presos. Unos señores que son académicos de estas instituciones, las academias científicas, y que son señores de edad, unos señores que tienen una trayectoria universitaria, de conocimiento en Venezuela, y que ahora perseguidos por develar la realidad del coronavirus. El régimen ha estado persiguiendo a aquellos médicos que dieran a los medios detalles sobre lo que está pasando con el coronavirus. Ellos todos los días dan unas cifras que nadie se las cree, por supuesto, que las da Delcy Rodríguez y a veces el mismo Maduro. Esas cifras no corresponden con la realidad. En el caso del coronavirus, quien tiene el control de los test y el control de los que mueren por el virus son los cubanos, son las estructuras cubanas, que son unas estructuras políticas, más que sanitarias, son políticas. Y entonces cuando un médico en un hospital público dice algo en relación a esto que está pasando, pues inmediatamente le caen los organismos represivos. Ya eso ha pasado varias veces, ha habido varios, ya no solamente con los periodistas, sino también con los médicos. Entonces, esto de las academias, pues es algo terrible, eso no ha ocurrido, yo no creo que ni en regímenes como Hitler o algo por el estilo. Ningún régimen, por más represivo que sea, va contra las academias porque haga un informe científico de una situación concreta que afecta al país. Esto es realmente el desideratum, pues, amenazar a los académicos de ir presos simplemente por hacer un informe científico sobre lo que está pasando con el coronavirus. En esta pregunta final, Otero, porque ya el tiempo condena la entrevista, me gustaría saber si esta pandemia le conviene o no al régimen de Nicolás Maduro. Si esto le conviene, la pandemia le conviene o no al régimen. Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un régimen totalmente insensible. A ellos no les importa nada que la gente se muera de hambre. No les importa, pero nada, que 4 millones de venezolanos hayan huido de la situación que vive Venezuela. No les importa nada todas las víctimas de la represión, cuando lanzan a todos estos organismos represivos, que son los que tienen más recursos para actuar en Venezuela. Entonces, ellos, la verdad es que en otros países o inclusive dictadores, cuando ven que un fenómeno está afectando la población, ellos se preocupan. Estos no se preocupan en nada, no les importa nada. Esto es una mafia, es un grupo que ha secuestrado a un país y que dependen del narcotráfico, dependen de sus alianzas con la guerrilla colombiana, con la FARC, con el ELN, con los cubanos que son parte de todo este tinglado. Y por supuesto, el que les afecte o no, desde el punto de vista de lo que lo puede afectar a ellos como gestores, pues no les afecta en nada. Lo que sí es que es un país donde la popularidad del régimen es cada día más pequeña, sin contar los millones que se han ido, los millones de venezolanos que han huido del país. Y esa popularidad, pues, es una popularidad pasiva por el tema de la represión, pero es digamos, ese rechazo es un rechazo que es extensivo a todas las áreas sociales. Va desde los militares, los sectores profesionales, los sectores populares, todos tienen un rechazo gigantesco al régimen. Claro, si esta crisis llega a un nivel de desesperación muy grande,
yo estoy seguro que la gente, pues el pueblo va, digamos, a saltar sobre el terror que le tienen a los colectivos y a los órganos represivos, porque la verdad es que le va a dar, dice, bueno, voy a morir de hambre, entonces prefiero morir peleando. Eso puede ocurrir en un momento determinado. Digo puede ocurrir porque para eso se necesita un liderazgo, se necesita que haya una estructura nacional que empuje todo aquello y eso todavía no se tiene. Pero cada día las condiciones son mucho mejores para que una situación como esa ocurra. Si hay un momento en que el régimen podría estar, digamos, ser afectado de tal manera que haya un movimiento gigantesco que lo quiera derrocar, es este momento. No ha habido una situación similar en las protestas anteriores o en las casi rupturas que ha habido, donde siempre ha sido la clase media la que lideriza todas esas rupturas. En este caso son los sectores populares que están pasando el peor momento en la historia de Venezuela. O sea, las condiciones de estos sectores populares son absolutamente terribles y claro, esto puede significar el quiebre. Entonces, por una parte, el régimen trata de utilizar la epidemia para reprimir, encerrar a la gente en sus casas, para fortalecer su autoritarismo, pero por otra parte, el nivel de rechazo aumenta y un nivel de rechazo militante. Sin liderazgo hasta ahora, pero sí para el régimen es algo verdaderamente peligroso. Muchas gracias, Miguel Otero, por la oportunidad que nos da y que nos brinda para edificar al público con las informaciones internacionales y en este caso de Venezuela, dada por usted, quien es presidente, director del periódico más importante venezolano, El Nacional. A ustedes, vamos a una pausa y regresamos.